Este salmo también fue escrito por David. Estamos en una sección de salmos donde la mayoría, casi todos, los salmos son de él. En este caso, este salmo tiene ciertas particularidades. Algunos comentaristas ni siquiera saben en qué género ubicarlo, si clamor, si estrado judicial. Como sea, cuando uno lo lee, tratando de inferir lo que sucede detrás del pasaje, puede uno ver a David estando rodeado de una circunstancia de difamación. Es muy probable que los hechos detrás del salmo sea que David está siendo difamado, tratado como si fuera un hipócrita, ¿sí? Entonces vamos a distribuir esta enseñanza en dos puntos. Del 1 al 5 vamos a ver orando a pesar de la oposición. Y del 6 al 9 vamos a ver orando, agradecido y por otros. Bueno, comencemos versículo 1, orando a pesar de la oposición. A ti clamaré, oh Jehová. El clamor de David va dirigido directamente ¿a quién? A Jehová, al Señor. Hermanos, los hijos de Dios, cuando oramos, nos dirigimos directamente al Señor nuestro Padre, sin necesidad de intermediarios. No hay santos ni ángeles a los cuales acude el salmista, y mucho menos los hijos de Dios que conocen a Jesús. No hay mediadores aparte del Hijo, no hay intercesores aparte del Hijo y del Espíritu Santo, no hay más. Él mismo es la roca del salmista, dice, roca mía, a ti clamo. Pero ocurre algo, hermanos, él está clamando porque algo anda mal. Parece que solo hay silencio. Él está pasando por esa circunstancia de difamación. Probablemente está otra vez en algún tipo de proceso judicial. Recordemos el salmo pasado, era una especie de demanda contra David. Este salmo pareciera otro intento similar, pero más asociado con la difamación de algunos hipócritas que se acercaban a él fingiendo buenas intenciones. Y él está rodeado de eso y todo está pareciendo ocurrir en contra de él. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso, en su oración, dice, no te desentiendas de mí. Dice la Biblia en las Américas, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La manera como lo traduce la versión Biblia de las Américas. David ruega a Dios para que no se haga distante a él, no sea indiferente a su situación. Es como si dijera, no te me hagas el sordo, por favor, Señor, no te mantengas callado. Porque él sabe que si Dios lo abandona, vendría a ser como los muertos. Si Dios lo deja, él ya puede darse por muerto. Puede contarse como uno de los que descienden al sepulcro. Anoten esos textos paralelos. Salmo 35, 22 y 88, 4. En esos textos vemos expresiones similares a las que se usan acá. Versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. El salmista ruega ser oído mientras alza las manos hacia el templo. Notemos algo. Alzar las manos en textos como este es muy diferente al imaginario que tenemos hoy en Occidente. Hoy, alzar las manos está asociado con algunos movimientos carismáticos y pentecostales. Sin embargo, cuando el salmista escribe esto acá de alzar las manos, él no está pensando en ese alzar las manos que nosotros nos imaginamos. Ese alzar las manos es una expresión como un gesto
de anticipación de la respuesta, como queriendo estar más cerca de Dios, una expresión que se refiere a como algo así como acelerar la respuesta a su favor. Es algo así como si quisiera que sus brazos se estiraran hasta que llegaran al lugar santísimo. Como si quisiera que esas manos fueran tan largas que pudiera abrir la cortina del lugar santísimo y ver el arca. Esa es la imaginación del judío del Antiguo Testamento cuando alza las manos. Es más, alzar las manos no era tanto así, sino era más dirigido hacia ese lugar. ¿Sí? Él alza las manos hacia el templo para ser escuchado cuanto antes. Miremos Salmo 63:4. Dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Bueno, así vemos en otros pasajes, por ejemplo Salmo 134:2. Versículo 3: no me arrebates junto con los malos. Esta oración ya la hizo David en el Salmo 26, recordémoslo, 26:9, dice: no juntes con los pecadores mi alma. Algunos comentaristas ven estos 3 salmos consecutivos muy similares, y esto puede ser una prueba de eso. Está orando exactamente lo mismo. David no quiere beber el mismo juicio que los malos beben. No me arrebates juntamente con estas personas. Es como si estuviera diciendo: la versión de mis hechos y mi defensa están siendo puestas en entredicho. Así que puedo estar en riesgo de caer juntamente con los hipócritas. En otras palabras, los hipócritas siempre son descubiertos en sus mentiras. Pero el salmista teme que debido a las artimañas que se están desarrollando, él pueda ser culpado como un hipócrita más. ¿Cómo son los hipócritas? Versículo 3 dice: hablan paz. Dice en alguna versión: saludan con paz, pero su corazón está lleno de maldad. Fingen tener buenas intenciones cuando hablan, pero maquinan en su corazón el mal contra su prójimo. Miremos cómo los describe Proverbios. Proverbios 26:24. Leámoslo desde el 23. Dice: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios enardecidos y el corazón malo. Con sus labios disimula el que aborrece, mas en su interior pone engaño. Cuando hable amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Se encubre el odio con disimulo, pero su malicia será descubierta en la iglesia, en la congregación. Es como si David estuviera en esa congregación. Es un caso que también vivió Jeremías. En Jeremías 9, Jeremías presencia eso, lo experimenta. Hay gente que se le acerca muy amable, pero quiere ponerle trampas, quieren matar a Jeremías. Fingen hablarle bien, pero son tramposos. Pero David, siendo hijo de Dios, él no es culpable de ese tipo de hipocresía horrible, malicioso y doble. No, David no es culpable de eso. Por eso ora de esa manera. Versículo 4. Su oración se convierte en imprecatoria. Es decir, empieza a orar en contra de los verdaderos malvados. Dice: que ellos sean los que reciban conforme a sus hechos, pero yo soy inocente de eso que me están difamando. Porque, hermanos, además de que esos hipócritas fingen amor,
pero en su corazón no existe ese amor. No solamente eso, dice, no atienden a los hechos de Jehová, no consideran ni las escrituras, ni siquiera se sientan a contemplar la creación, ni siquiera meditan en sus actos, ni siquiera el testimonio íntegro de un santo basta para persuadir a un pecador para que abandone sus malos caminos. Por el contrario, este salmo nos enseña que los impíos harán todo lo posible para hundir a los santos con ellos y harán lo posible para manchar el nombre de esos santos. A propósito, alguno podría decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento porque no había la gracia, lo cual es bastante ingenuo e ignorante de la palabra, como si la gracia de Dios hubiera empezado a existir a partir del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay alguien que oró así también. Segunda de Timoteo 4:14. El apóstol Pablo dice, Alejandro, el carcelero, me ha hecho mucho daño. Oro para que Dios le pague conforme a sus hechos. Hace la misma oración imprecatoria que hace el salmista. Así que es bastante ingenuo y falso pretender decir que algunos pasajes como estos ya no aplican hoy por el amor del Evangelio. Solo que hay que interpretarlo con armonía en las Escrituras. Porque David no quiere una simple venganza. David lo que quiere es que se haga una justicia objetiva, que solo Dios la puede hacer. Estas personas no se dan cuenta ni siquiera de la perversidad de sus actos, de lo que hacen sus manos. O sea, disfrutan que Dios aparente estar en silencio para ellos seguir viviendo como viven. Y todo lo contrario dicen, como a mí no me ha pasado nada, sé entonces que Dios no está enojado conmigo. Pero ¿qué dice el salmista? Él los derribará y no los edificará. Es decir, serán destruidos definitivamente. Comentaba algún puritano, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que el peor juicio de Dios, parafraseándolo, es cuando Dios se reserva la vara. Cuando Dios reserva su vara de disciplina, ese es el peor juicio de Dios. Porque cuando Dios ya por fin muestra su ira, es para definitivamente derribar. Segundo punto, orando agradecido y por otros. Versículo 6. En este punto vemos la razón de ser del título de la prédica de hoy. Gracias anticipadas. Porque estamos viendo que él está en medio de ese problema y que parece que todo está en su contra. Pero él confía que en algún punto Dios va a venir, va a romper el silencio y va a derribar a los difamadores, calumniadores y chismosos. Y en el versículo 6 puede ver la respuesta de Dios a su favor. Y es más, habla como si ya hubiera llegado. Y dice, bendito Dios que me oyó. Como si hubiera visto que ya Dios le respondió. ¿Sí? Versículo 7. Él es la fortaleza y el escudo en el que pueden confiar los indefensos. Dios es la fortaleza y el escudo en la que pueden confiar los que son calumniados, los que son perseguidos injustamente. Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Así también vemos, por ejemplo, Salmo 144:2. Misericordia mía y mi castillo, refugio mío y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces esta frase es memorable, hermanos, de este salmo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Qué hermoso. En él confió mi corazón y fui ayudado. Encantador. Dice la Peshita, él ha fortalecido mi carne.
Ante esta respuesta del cielo, ¿qué queda? Responder con gozo. Se goza de esa respuesta que ha experimentado y canta alabanzas. Anota este texto, Salmo 13:5. Sigamos adelante, versículo 8. Yahvé es la fortaleza de su pueblo. Es un refugio salvador para cada hijo de Dios. Y a propósito, ahí dice para su ungido, ¿no? ¿Saben cómo es ese ungido en griego? Cristo. Y en hebreo, Mashiach, Mesías. Ahí está refiriéndose principalmente a David, por supuesto. Pero vemos que el Espíritu Santo está mirando al Hijo de Dios, ungido de ungidos. El príncipe del pacto. Anote este texto, Salmo 59:17. Ahorita lo aplicamos a Cristo. Y dice el versículo 9, el Salmo finaliza elevando una oración por los hermanos. Es como si dijera, así como has hecho conmigo, salva gloriosamente a tu pueblo. Bendícelos, pastoréalos, susténtalos para siempre. Qué hermoso. Recordamos el Salmo 26, que decía, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Le responderá desde sus santos cielos con la fuerza salvadora de su diestra. Dice la Peshita, condúcelos hasta la eternidad. Y así concluye este salmo, hermanos. Dando gracias anticipadamente en medio de un juicio que parecía perdido. Vamos a aplicar este texto al Señor Jesús. Hermanos, ¿cuál era la principal razón de agonía de David en este salmo? El silencio de Dios. Ese silencio que experimentó el Señor Jesús en la cruz como jamás nosotros sentiremos. El Padre salvó al Mesías levantándolo con poder de entre los muertos. El Padre, Jehová Dios, es el refugio salvador de su ungido. Sí, Dios escondió el rostro de Cristo cuando Cristo cargó sobre él el pecado de muchos. Y ante el silencio del cielo, ¿qué pasó? Como decía el salmista, no sea que dejándome tú, venga yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Eso fue lo que ocurrió cuando el Padre abandonó a Cristo. El Dios Hijo que se hizo hombre murió. Y cuando Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese espíritu del Hijo subió al Padre, al refugio salvador de su ungido, el refugio salvador del Mesías. Pero las cosas no quedan allí, porque recordemos que la segunda parte del Salmo era una respuesta. Así fue. El poder de lo alto resucitó de los muertos a el Mesías y lo sentó sobre toda potestad y dominio. Efesios 1:19-21 nos muestra que el poder que resucitó a Cristo Jesús y lo colocó a la diestra de Dios por encima de toda potestad y dominio es el que habita en todos los hijos de Dios por el Espíritu Santo. Un día Dios traerá todas las obras de los seres humanos a juicio y le dará a cada quien la eternidad que merece, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:6. Romanos 2:6. Dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras la vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero enojo e ira
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Un día los libros se abrirán y solo los salvados por el Cordero serán guardados, mientras los réprobos caerán a una. Los santos dirán: no me arrebates juntamente con los hipócritas, y el Señor efectivamente no lo hará. Los santos de hoy siguen hallando fortaleza y poder en Cristo, siempre y cuando, hermanos, esa profesión de Cristo sea coherente. Para terminar, cito las palabras de Pastor Vicky, abro comillas: no debemos acercarnos a Él como hipócritas, que podrán decir las oraciones más excelentes a Dios y las palabras más agradables a la gente, mientras que sus vidas claman por el castigo de la justicia de Dios. Cierro comillas. El Señor nos guarda.